Hola chicos, esta es la actividad 5 del primer parcial. Esta semana platicamos sobre el rendimiento de las reacciones químicas. Les decía que también como nos hemos enfocado mucho en los reactivos, es igual de importante que hablemos de la cantidad de producto que obtenemos al finalizar una reacción química. Para ello, hablemos de nuevo, recordemos el ejemplo que les di en clase donde decidíamos que íbamos a vender pasteles para ayudar con los gastos de la casa. Entonces veíamos la receta y comprábamos ya todos los ingredientes, pesábamos las cantidades que nos decía la receta y pues por ejemplo nos gastábamos 200 pesos en todo esto. Entonces mi inversión es de 200 pesos. Hago mi cálculo y veo que necesito hacer un pastel de 2 kilos para vender 20 rebanadas de 100 gramos cada uno en 20 pesos y así recupero mi inversión y aparte la duplico. Al final obtendría 400 pesos, ¿no? Entonces sigo la receta al pie de la letra y veo que al finalizar mi preparación obtengo un pastel no de 2 kilos, sino de 1800 gramos nada más. Es decir, que si es de 100 gramos cada rebanada, pues solamente iba a poder vender 18 rebanadas. Lo que yo esperaba no se cumplió. ¿Y por qué no se obtuvo este resultado esperado? Porque como todo en la vida, pues siempre pasan cosas que no se espera uno y vamos teniendo dificultades que no estábamos planeando. Por ejemplo, aquí en lo del pastel, a lo mejor no pesé bien, se quedó un poco de producto en los recipientes, mi horno me falló, muchas cosas, ¿no? Entonces, recordando las definiciones que vimos de rendimiento, la primera pregunta que les hago es, esta masa de aquí, que son 2 kilos de pastel, 2 kilos de pastel, ¿a qué tipo de rendimiento hace referencia? ¿Ok? Los 1800 gramos, ¿a qué masa, a qué tipo de rendimiento hace referencia? Y si dijimos que al finalizar obteníamos un rendimiento del 90%, este rendimiento, ¿qué tipo de rendimiento es? Estas definiciones las pudimos haber recordado de la clase, donde decíamos que el rendimiento teórico era la cantidad que yo estaba esperando al finalizar la ecuación balanceada o con base en una ecuación balanceada. El rendimiento real es la cantidad que efectivamente, o sea, que en la realidad obtuve cuando terminó mi experimento. Y el rendimiento porcentual es la división del rendimiento real entre el teórico multiplicada por 100 para obtenerlo en porcentaje. Muy bien, ahora veamos este ejemplo, no lo vamos a resolver, solamente les voy a preguntar. Nos dicen que tenemos una ecuación química donde el producto que nos interesa es el bromuro de magnesio. Y vemos que el rendimiento teórico es de 22.5 gramos. Al finalizar la reacción, realmente lo que se obtuvo fue de 19.63 gramos. Y me preguntan que cuál es el rendimiento porcentual. Sabemos que la expresión matemática para sacar el rendimiento porcentual es la siguiente, donde tengo la masa experimental entre la masa teórica multiplicada por 100. Ahora mi pregunta es, este dato de 22.5 gramos, ¿a cuál masa corresponde? ¿Experimental o teórica? Ahora esta masa de 19.63 gramos corresponde a la masa experimental o a la masa teórica. ¿Ok? Entonces, si leemos con atención el problema, nos dice aquí mismo las respuestas. El rendimiento teórico es de 22.5 gramos y el rendimiento realmente obtuvieron 19.63 gramos. Entonces, se sustituyen los valores en la fórmula y se realiza la operación obteniendo 87.24 de rendimiento porcentual. La siguiente pregunta es, este es el resultado de esta reacción. Entonces, yo puedo encontrar reacciones de manera común donde este rendimiento sea del 100%. ¿Puedo tener yo rendimientos porcentuales del 100%? ¿Ok? La respuesta es no. Esto es negativo, esto es falso. ¿Por qué? Porque acuérdense de lo que veíamos en clase, les decía yo
que el rendimiento porcentual es muy raro que sea del 100% porque el rendimiento real casi siempre va a ser menor al rendimiento teórico. Entonces, esto me va a dar origen a que sea muy raras las ocasiones en las que yo tenga un rendimiento del 100%. Casi nunca va a pasar eso. Ok, ahora nos vamos a la actividad de aprendizaje 13, la contestamos también en clase. Y decía lo siguiente, que teníamos una disolución de sulfato de cobre con una pureza del 92%, teníamos 32 gramos de esto, y sumergíamos una lámina de zinc de 13 gramos. Una vez que se terminaba la reacción, se pesaba la cantidad de cobre metálico obtenido y era de 11.4. Me preguntan que cuál es el rendimiento porcentual de esta reacción. Mi siguiente pregunta es, esta masa de aquí, 11.4 gramos, que se obtiene al finalizar la reacción, ¿a qué tipo de rendimiento me está haciendo referencia? ¿Experimental o teórica? Ok, la respuesta es experimental, porque es lo que obtengo ya finalizada la reacción. Esta es la reacción y primero sacábamos aquí para saber la masa del sulfato de cobre con la pureza del 92%, hacíamos una regla de 3 y obteníamos que era de 29.4. Esto es pensando en el 100%, pero yo lo tengo al 92%, entonces por eso hacía esta regla de 3. Ok, ahora la siguiente tablita es para sacar la cantidad de sulfato de cobre que se obtienen con los datos que me están dando en el problema. Entonces hacíamos una tabla como lo que ya hemos estado haciendo. Y aquí teníamos la cantidad de moles, que acuérdense que es por el coeficiente estequiométrico. Veo que en todos es un mol, un mol, un mol, un mol. Luego a la masa molar se las pongo aquí al ladito de cada elemento, de cada compuesto, para que no perdamos tiempo. Y la masa, pues acuérdense que es la multiplicación de este por este. Ahora sí, ya tengo todo completo. Acomodo los datos, 29.4 porque es al 92% y por eso lo definí aquí. Lo acomodo en la primera columna y 13 gramos me dicen de zinc. Entonces los 13 van en la segunda columna. Muy bien, ahora la siguiente pregunta es, ¿qué reactivo determina el rendimiento? ¿Qué reactivo determina el rendimiento de una reacción? Ok, la respuesta es el reactivo limitante. Acuérdense que el reactivo limitante es quien me va a decir si quien va a definir la cantidad de producto que puedo llegar a formar. Entonces, de estos dos, del sulfato de cobre y del zinc, tenemos que identificar al reactivo limitante. Para ello llevamos a cabo estos procedimientos como los de la semana pasada, que expliqué más a detalle en la clase. Ya obteníamos que con 13 gramos de zinc, es decir, este reactivo, obtenemos 12.7 gramos de cobre. Ahora, para analizar al sulfato de cobre, hacemos los mismos cálculos, y obtenemos que podemos producir 11.7 gramos de cobre con los 29 gramos de sulfato de cobre que me están indicando en el problema. Ahora, con estos dos datos, ¿quién es el reactivo limitante? ¿El zinc o el sulfato de cobre? La respuesta correcta es el sulfato de cobre es el reactivo limitante. ¿Por qué? Porque acuérdense que quien produce menos es el reactivo limitante. Entonces 11.7 separa la reacción y es lo máximo que puedo producir yo de cobre. Muy bien, ahora este dato 11.7, ¿a qué tipo de rendimiento hace referencia? Decíamos que el 11.4 era el rendimiento experimental. Entonces 11.7 es el rendimiento teórico. ¿Ok? De acuerdo a la reacción balanceada, y por eso hice todo este procedimiento basándome en la reacción balanceada que tengo aquí. ¿Ok? Entonces ese dato de 11.7 gramos es el rendimiento teórico.
y 11.4 gramos es el rendimiento experimental. Entonces lo voy a sustituir en la siguiente operación, en la siguiente fórmula, y el resultado de este problema ya al final, el rendimiento porcentual de esta reacción es de... Lo único que tenía que hacer era sustituir los datos correspondientes y sabía que la experimental era de 11.4 y la teórica es de 11.7 y el resultado es de 97.43%. Casi 100, pero no es 100. Acuérdense que es muy raro que tenga yo rendimientos del 100%. Muy bien, esto fue todo por esta actividad. Nos vemos en la siguiente clase.